Buenos días, tardes, noches a todos. El presente video tiene como finalidad mostrarles un poco cómo yo pudiera trabajar lo que es el Javadoc a nivel de Java, sobre todo la parte de la documentación de Java, utilizando para ello el entorno de NetBeans. Bien, para ello yo voy a utilizar un proyecto que ya algunos de mis estudiantes de algoritmos de programación 3 deben conocer bien, que es JSockets en su versión 3.2.3. Voy a mostrarles un poco cómo yo generé la documentación del proyecto y pues eventualmente cómo yo puedo a través de NetBeans generar ese archivo de documentación para mi propio proyecto en Java. Acá podemos ver que JSockets es una librería que está constituida por un conjunto de paquetes. Vamos a ver algunos de estos paquetes para que ustedes vean cómo yo generé la documentación. Vamos a cambiar un poco acá el tamaño de la letra para que lo puedan observar mejor desde sus máquinas. Bien. Cuando uno quiere documentar su código, particularmente utilizando el Javadoc, debe utilizar una sintaxis especial para generar los comentarios del código, de forma tal que cuando se corra el Javadoc, él pueda tomar esos archivos .java que nosotros vamos a utilizar con la anotación de los comentarios que ya nosotros hayamos colocado y a través de esa sintaxis el generar ese conjunto de archivos HTML que es lo que constituye el Javadoc. Para hacerlo es muy sencillo. La forma en la que tú puedes comentar tanto código como clases completas es de la siguiente manera. Comienzas con tu slash asterisco, ¿sí? Cerrando con un asterisco slash. Evidentemente, bueno, ya los que han trabajado en lenguajes como C Sharp, como C, como C++, o en este caso Java, pues ya saben que esto lo que me permite es generar comentarios de más de una línea. La única diferencia acá es que la sintaxis que utiliza el Javadoc requiere que adicionalmente a colocar el slash asterisco, se coloca un asterisco adicional para que él pueda reconocer que todo este comentario que está acá forma parte o formará parte de lo que es el Javadoc. Entonces, ya tomando eso en cuenta, fíjense lo que yo he hecho acá. Por ejemplo, yo tengo una clase llamada utilFunctions que pertenece a JSockets. Fíjense que la descripción que yo coloco acá pues corresponde a la clase como tal. Lo que he hecho acá es simplemente dividir el comentario de la siguiente manera. La primera línea, o bueno, pueden ser más de una línea, pero digamos, las primeras líneas del comentario corresponden a la descripción que tú le quieres dar a la clase. Por ejemplo, yo puedo colocar acá que esta clase contiene o almacena un conjunto de funciones útiles y que son comunes para el uso de la aplicación. Adicionalmente a los comentarios que uno está acostumbrado a hacer, por ejemplo, en lenguajes como C o C++, tú puedes también trabajar con el concepto de etiquetas, de una forma muy parecida como uno trabajaba tal vez los HTML. Las etiquetas especiales que utiliza Java para generar la documentación Javadoc comienzan siempre con un arroba. Entonces fíjense lo siguiente, yo puedo colocar en la primera línea del comentario pues lo que es la descripción de la clase y en la siguiente línea yo lo que puedo hacer es colocar un arroba y NetBeans automáticamente me va a tratar de autocompletar ese arroba, que es digamos esa etiqueta que yo quiero definir, para colocar algún tipo de información adicional. Por ejemplo, yo puedo colocar quién fue el autor de la clase, o sea, quién es el desarrollador que creó la clase. Puedo identificar si eventualmente existe alguna clase o algún método que esté deprecated. Puedo también utilizar el arroba param para indicar cuáles son los parámetros que recibe, bueno, en este caso particularmente un método, ¿no? Y adicionalmente puedes ver, digamos, otras opciones, ¿no? Yo no me voy a enfocar aquí en el C y en el serial porque realmente nosotros para algoritmos 3 no los utilizamos, pero estas dos últimas pueden ser interesantes. Por ejemplo, el arroba since lo que hace es indicar desde cuándo existe esa clase a nivel del proyecto
Y el @version, como su nombre lo indica, indica cuál es la versión actual de la clase o del método. Entonces, veamos acá. Yo, por ejemplo, tengo mi clase que tiene mi @autor, indicando quién es el autor de la clase. En este caso hay dos autores, entonces, bueno, habrá tantos @autor como o sea, como autores existan dentro de la clase. Aquí tenemos a dos autores de esta clase que serían los ingenieros Ricardo Casanova y Gerardo Barcia. El @version, en mi caso particular, indica cuál es la versión actual de esta clase, ya que estamos trabajando con la versión 3.2. Bueno, estamos trabajando con la versión 3.2.3 de JSockets, pero si se fijan, la versión dice 3.2.2. Eso lo que indica es que desde la versión 3.2.2 esta clase no ha sido tocada, es decir, se ha mantenido exactamente igual desde la versión anterior. Y el @since lo que hace es indicar desde qué versión está disponible esta clase dentro del proyecto. Particularmente en este ejemplo, la clase utilFunctions existe desde la versión de JSockets 1.0.0. Entonces fíjense que es bastante sencillo, digamos, colocar los comentarios de las clases que nosotros vamos a utilizar. Adicionalmente, otra cosa que pudiera ser útil comentar serían los métodos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este método. Este método lo que hace es recibir como parámetro, lo que hace es devolver la cadena de tipo string que corresponde a la versión actual del proyecto. Fíjense que la forma en la que tú colocas los comentarios es exactamente igual, es un slash asterisco asterisco, cierras con un asterisco slash y bueno, evidentemente cada línea del comentario pues tiene que venir precedida por un asterisco. Por ejemplo, aquí utilizo el mismo esquema, la primera línea corresponde a la descripción del método para obtener la versión actual de JSockets. Fíjense que aquí yo adicionalmente a las otras etiquetas que he estado trabajando puedo trabajar con una etiqueta que se llama @return, que bueno, como su nombre lo indica, lo que hace es dejar claro qué es lo que devuelve el método. Particularmente en este ejemplo, lo que devuelve el método es la versión actual. También utilizo el @since para indicar desde qué versión existe este método dentro del proyecto. Particularmente este método para obtener la versión actual de JSockets está desde la versión 3.1.0. Tengo, por ejemplo, este método que se llama getDayRelease, que es para obtener la fecha en la cual se liberó la versión de JSockets. Como retorno tienes la fecha de liberación y está disponible desde la versión 3.2.0 del proyecto. Fíjense que, por ejemplo, este método que se llama isNumeric, que determina si si la cadena que se está pasando como parámetro contiene un valor entero o no. Ya aquí comenzamos a trabajar con métodos que reciben parámetros, entonces yo puedo colocar aquí la descripción que bueno, indica que el método permite chequear si un string es un número y el @param, es decir, el parámetro que se recibe es el string que contiene el string a chequear. Para el caso de los parámetros, siempre se recomienda que cuando tú coloques el @param, primero coloques el nombre del atributo, tal cual. Es decir, si el atributo viene todo en minúsculas, pues será todo en minúsculas. O sea, que siempre sea el mismo nombre. Y luego, a través de un espacio en blanco, colocar cuál es la descripción de ese parámetro, o sea, qué hace. También tengo el @return para indicar qué es lo que devuelve el método, un booleano, o en este caso es la condición o sea, de acuerdo al caso. Y este método está disponible desde la versión de JSockets 2.0.0. También tengo este método que me permite convertir un arreglo a un string. Fíjense que tengo la descripción, el nombre del parámetro que se llama byteArray, la descripción que tiene el parámetro, el valor de retorno y desde qué versión existe este método en JSockets. Entonces de esa manera yo puedo ir generando todos y cada uno de los comentarios de todos y cada uno de los métodos que yo utilizo en mis clases. Vamos a ver si consigo aquí algún otro método que pueda ser útil. Fíjense que, bueno, si el método no devuelve nada, yo no suelo utilizar el @return porque, bueno, tiene sentido que tú coloques el @return cuando efectivamente el método devuelve algo.
al igual que utilizo el @param solamente si el método recibe algún parámetro o no. Aquí pueden ver que yo he comentado todos y cada uno de los métodos que están dentro del proyecto. Por ejemplo, fíjense en este caso que tengo un método llamado waitConnection. El método es privado, por tanto el método no va a ser generado dentro del Javadoc, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero fíjense que de cualquier manera yo lo comento. El método waitConnection tiene un throws y o exception. Ya para los que están familiarizados con el manejo de excepciones, pues entenderán de que lo que estoy indicando acá es que este método puede eventualmente disparar una excepción de tipo IOException. También existe un @throws para indicar cuáles son las excepciones que puede disparar un método determinado. Y un poco lo que quería ver era si conseguía algún método que recibiera más de un parámetro para que pudieran ver cómo se pudiera definir. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, aquí tengo un método que es el execute request para hacer la solicitud desde el cliente hacia el servidor. Fíjense que como el método tiene 3 parámetros, pues yo coloco 3 @param, cada uno de ellos con el nombre correspondiente de el parámetro y qué hace, o a qué hace referencia ese parámetro. Tengo mi @retorno para indicar el retorno del método y adicionalmente desde qué versión está disponible. Pero fíjense que siempre hay si se quiere, un estándar. No es obligatorio de que, es decir, primero venga el @param, después el @return y después el @since, pero es recomendable que tú establezcas algún tipo de estándar para que cuando tú veas el código, pues puedas darte cuenta que todos los métodos o todos los comentarios de los métodos siguen el mismo esquema. Bien, una vez que yo comento todos los métodos, que ya tengo comentados todos los métodos, todas las clases, etc., yo puedo proceder a generar lo que es el Javadoc o la documentación en Java. Veamos, para generar el Javadoc en NetBeans es sumamente sencillo. Básicamente lo único que necesito hacer es pararme en mi proyecto, darle acá al botón derecho e irme a una opción que se denomina Generate Javadoc. Yo pudiera generar aquí la documentación, él automáticamente va a tomar todos los archivos .java del proyecto, va a buscar los comentarios de las clases y de los métodos y va a generar automáticamente el archivo o los archivos HTML con la documentación del proyecto. Yo adicionalmente pudiera configurar algunas cosas de esas. Todo esto a nivel de NetBeans se hace siempre en la opción de Properties. Fíjense que dentro de la ventana de Properties hay una que dice Documenting. ¿Okay? Tú aquí puedes, entre otras cosas, definir cuál es el título de los archivos HTML que se van a ver dentro del navegador. Puedes decir cuál es la documentación, perdón, las etiquetas adicionales que tú quieres manejar dentro del proyecto. Puedes generar la documentación utilizando una jerarquía tipo árbol. Puedes generar la documentación haciendo diferenciación entre paquetes y clases, etc. Y aquí hay un check importante que dice que tú puedes incluir métodos y paquetes que sean privados dentro del Javadoc. ¿Por qué? Bueno, ciertamente si tú defines métodos privados, tiene sentido que esos métodos solamente sean aplicables dentro de la propia clase. Por tanto, esos métodos solamente son de interés para, si se quiere, el desarrollador de la solución. Para una persona que vaya a consultar la documentación, pues no tiene mayor importancia un método privado. No obstante, tú puedes, eventualmente dependiendo del caso, decirle que tú quieres incluir también métodos privados. Es por eso que yo siempre les recomiendo a todos que, independientemente de que tengas métodos públicos o privados, tú comentes todos y cada uno de los métodos. Porque eso lo que va a garantizar es que eventualmente cuando tú quieras incluir los métodos privados o los miembros privados dentro del Javadoc, pues simplemente activas tu check y ya sin tener que estarte fijando si efectivamente habías
definido el comentario para el método o no. Bien, yo simplemente voy a dejar acá por fuera los métodos privados y voy a proceder a generar el Javadoc. En cuanto nosotros seleccionamos la opción, pues él comienza a generar los archivos e inmediatamente después él va a disparar el navegador que por defecto nosotros tengamos definido en nuestra máquina para mostrarnos lo que sería el Javadoc. Si se fijan, el título de la documentación es exactamente el mismo título que yo había definido en NetBeans. Y esta sería la documentación de nuestro proyecto. Si nosotros nos fijamos, pues el esquema, el esqueleto es exactamente el mismo que el Javadoc de Java per se. Aquí yo puedo observar todas las clases que tengo dentro de mi proyecto. Puedo observar también los paquetes, entonces yo por ejemplo puedo hacer un filtro y decir, mira, yo solamente quiero ver las clases que pertenecen a la capa de dominio, yo quiero ver las clases que pertenecen a la capa o el paquete cliente, al deceptions.net, server.logic, util, etc. Si nosotros vemos por ejemplo esta clase que es la de util functions, que es la que nosotros habíamos estado revisando, nosotros veremos que aquí arriba justamente vamos a ver el comentario que nosotros hemos incluido dentro de la clase. O sea, es el comentario genérico de toda la clase. Como nosotros hemos colocado los @scenes, @version, @author, él automáticamente genera estas etiquetas dentro del HTML. Entonces yo, por ejemplo, como un usuario que no ha desarrollado la solución, pero que tiene el Javadoc, yo puedo ver que esta clase está disponible desde la versión JSockets 1.0.0, la versión actual del archivo es 3.2.2, los autores son Ricardo Casanova y Gerardo Barcia, y aquí puedo ver todos y cada uno de los métodos que pertenecen a la clase. Lo simpático acá es que si yo selecciono alguno, por ejemplo, vamos a seleccionar este, create image to byte array, o from byte array, perdón, tú puedes ver el método, cuáles son los parámetros que se están recibiendo, el throws del método, la descripción que tiene el método, cuáles son los parámetros que se reciben. Fíjense que están identificados por cada uno de los nombres de los parámetros con su descripción respectiva, el throws, que es la excepción que eventualmente puede disparar el método, y desde qué versión de JSockets está disponible, que en este caso es la 2.0.0. Entonces fíjense que de esta manera ustedes pueden crear su propia documentación para el proyecto. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, en el caso particular de JSockets, que se generó un .jar, cuando yo distribuyo el .jar a mis estudiantes, yo adicionalmente les doy el Javadoc. Ellos lo único que tendrían que hacer es incluir el Javadoc como librería dentro de NetBeans, configurar el path donde está el Javadoc o estos archivos HTML que se generaron, y esto lo que va a tener como resultado es que cuando tú, por ejemplo, vamos a ver si lo hacemos acá para que lo puedan apreciar, por ejemplo, cuando yo tenga definido un proyecto donde esté utilizando la librería JSockets, cuando yo tenga, por ejemplo, aquí un bloque principal, cuando yo utilice un objeto que pertenezca a una clase de JSockets y yo coloque objeto punto para invocar algún método, fíjense que la descripción que va a aparecer justamente aquí arriba es la descripción que tú eventualmente le habrás dado a el método. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir consultando cuáles son todos y cada uno de los métodos que están presentes dentro del proyecto y qué hace el método. Entonces, esto te ayuda muchísimo cuando estás programando y tú no eres el desarrollador de la solución original, porque de alguna manera no estás programando a ciegas, digamos, sino que tienes algún manual de referencia, si se quiere, para poder ver cuáles son los métodos que pertenecen a las clases, a qué paquetes pertenecen cada una de las clases, cómo se llaman, qué parámetros recibe cada uno de los métodos, qué te devuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si consideran que este video ha sido de utilidad, pues recuerden que siempre pueden votar positivamente por él. Adicionalmente, si tienen alguna duda, pueden contactarme a través de mi dirección de Twitter, que es esta que está acá, o a través de mi dirección de correo electrónico, que es esta que está aquí. Bien, espero entonces que el video haya sido útil para ustedes y nos seguimos viendo por la red.